Vamos a comenzar y tomen sus Biblias en Hebreos 12, vamos a Hebreos 12, 1 al 2, y dice esto, Hebreos 12, 1 al 2. Fíjense, vamos a Hebreos 12, 1 al 2. Dice, por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, aquí nosotros, ¿cuál es esa nube de testigos que tenemos? Si vamos a Hebreos 11 nos habla de toda esa nube de testigos. ¿Quiénes son? Hombres y mujeres de fe que tuvieron situaciones y circunstancias igual que nosotros, que han salido adelante como a través de la palabra. ¿Qué es la fe? La fe, ¿qué es? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Entonces, yo hoy he escuchado mucho que están hablando de qué, de la política, de lo que va a suceder con el país. ¿Realmente el cristiano debería de estar convencido de la política o de lo que sucede con el país? ¿De qué debería de estar confiado el cristiano? ¿Qué te está diciendo Hebreos 12, 1 al 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿De dónde proviene la fe del cristiano? De confiar en Dios. ¿Cuál es la confianza del cristiano? Debo de confiar en Dios en todo tiempo. Proverbios 3, 5 al 7, ¿qué te dice? Fíate de Jehová tu Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si yo confío en lo que veo, ¿qué va a pasar? No estoy caminando por fe, estoy caminando como por vista, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿yo cómo debo de acercarme a Dios? Con la fe. Fíjate, vamos a leer Hebreos 11 para darnos cuenta qué es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Esta carta de los Hebreos, muchos dicen que esta carta no fue una carta escrita por Pablo. Muchos piensan que Pablo fue el autor de los Hebreos, pero realmente no se sabe si fue Pablo. A lo mejor pudo haber sido Priscila o Aquila, ¿sí? Que estuvieron encarcelados también. No se sabe bien, ¿sí? quién es el autor de los Hebreos, pero es una carta muy importante que nos habla de esa parte de la fe. Fíjate, el autor de Hebreos nos está hablando que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, no en el hombre. Dios nos da esta serie de personajes en Hebreos 11 para que nos demos cuenta que estos hombres por su fe alcanzaron la promesa de Dios. ¿Qué es lo que esperamos todos como hombres? Cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Sí me entiendes? O sea, nuestra mirada no debe estar puesta aquí en la tierra. ¿Sí me entiendes? Porque esto es pasajero. La Biblia te dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿En dónde está poniendo su corazón el hombre? ¿Qué está fijándose? ¿En un gobierno? ¿Se está fijando en qué? ¿En lo que pasa en la economía? ¿Se está fijando en su situación? ¿Y realmente está poniendo los ojos en Cristo? ¿Sí? Porque él que verá a Dios en la carne, ¿sí me entiendes? Si tú lees Filipenses 2 del 5 al 9, dice que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, de toda su deidad, de toda su divinidad, y se hizo que como hombre, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Tú crees que él no podía en ese momento, antes de ir al madero, podía exterminar todo? ¿Sí me entiendes? ¿Podía restaurar el orden otra vez? Entonces, ¿quién tiene el control de la vida del hombre? Cristo, ¿sí me entiendes? ¿En quién estamos confiando como hombres? ¿En Cristo o en el gobierno, en la política, en el dinero, en la economía? ¿Sí? El dinero puede pasar, ¿sí me entiendes? Ese simplemente que es un medio, ¿sí? La economía, ¿qué es? El país, la política, ¿sí me entiendes? Realmente la política, ¿quién gobierna? ¿Dios o el hombre? Dios, ¿no? O sea, para mí gobierna Dios. Fíjate, el peor pecado es la incredulidad. Apocalipsis 21:6, vamos a Apocalipsis 21:6. Ve lo que dice Apocalipsis 21:6. Fíjate, es el 8, perdón, me equivoqué de cita. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es el peor pecado? El no creer. ¿Por qué no entró Israel a la tierra prometida? Porque no creyó. ¿Sí me entiendes? Ahorita lo vamos a leer más adelante. Fíjate, ahora ve a 2 de Corintios 5, del 6 al 9. 2 de los Corintios 5, 6 al 9. Y nos dice esto, fíjate.
Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, tenemos este cuerpo de carne, ¿sí me entiendes? Este cuerpo de corrupción. Dice el verso 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Cómo estoy caminando yo como creyente? ¿Por vista o por fe? ¿Me da miedo que un gobierno vuelva a gobernar? ¿O estoy confiando en Dios realmente? ¿Sí me entiendes? O sea, sí, orar por las autoridades, sí. ¿Estoy confiando en lo que veo yo como hombre, mi situación, como persona, o estoy confiando en Cristo? ¿Quién tiene el control de mi vida en todas las áreas? Económica, salud. ¿Quién tiene el control? ¿Sí me entiendes? O sea, yo me pregunto, ¿quién tiene el control? ¿Tú crees que Dios no le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela? Y Abraham tenía vacas, cerdos, asnos, tenía economía y todo. ¿Y qué hizo? ¿No? Lo dejó todo. ¿Sí me entiendes? Pablo, ¿qué hizo? ¿No? Pablo, miembro del Sanedrín. Pablo era un judío que perseguía a la iglesia. Él estaba bien acomodado. ¿Y qué dijo? ¿No? Filipenses 2, la semana pasada lo leímos. Y 3, ¿qué dijo Pablo? ¿No? Todo lo tengo por basura. Todo lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros como hombres, ¿qué tenemos que confiar? Pues en Cristo, ¿sí? Fíjate, sigamos. Dice, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo es como nos viene la fe como creyentes? Va a Romanos 10, 17. Y la Biblia te dice así, que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a venir la fe como creyente? Si yo paso más tiempo en las cosas del mundo, si paso más tiempo viendo noticieros, si paso más tiempo platicando con mis amistades que tal vez no son creyentes, ¿qué me van a decir? No, es que la economía, no es que el país, no es que la situación, no es que lo que está viviendo, me voy a contaminar, ¿sí me entiendes? ¿Qué es lo que tengo que ir a la palabra? A confiar. Por eso está la nube de testigos. Cuando te está diciendo Hebreos 12 que está la nube de testigos alrededor nuestro y que nos despojemos de todo peso de pecado, primero para tener una fe verdadera debes de vivir como en obediencia, obedecer a Dios, ¿sí me entiendes? Caminar en sus caminos. Sí, eso es lo que tengo que hacer. Ahora sí empezamos, Hebreos 11, vamos a desglosarlo todo. Desde el verso 1 al 3 vamos a leer. Fíjate, vamos a tomar el verso 1 de Hebreos 11. Hebreos 11 nos dice esto, fíjate. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio a los antiguos. ¿Quiénes son estos antiguos? Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, Moisés. Esos son los 12 antiguos. Noé, desde antes, Noé fue un pregonero de justicia, ¿sí? Noé predicaba el advenimiento del Señor, ¿sí me entiendes? Y por esa nube de testigos alcanzaron buen testimonio. Ahora dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituidos, dice haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, por la fe fue constituido el universo. Realmente yo sí creo que lo que veo fue hecho por Dios. Realmente yo sí puedo ver las montañas, el cielo, la tierra, y realmente sí estoy teniendo fe, o a veces dudo. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces dudo. Ve al Génesis 1, del 1 al 7, ¿qué te dice, no? Primero Dios, ¿qué hizo, no? Separó las aguas de la tierra, separó las tinieblas e hizo la luz. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando Génesis 1 te está dando toda la explicación de cómo Dios hizo el planeta, realmente sí estoy creyendo que por la palabra fue hecha la tierra, o realmente estoy dudando, ¿sí me entiendes? Porque realmente si no, no estoy convencido bien quién es Dios en mi vida. O sea, realmente no estoy siendo convencido. O sea, estoy siendo igual que Israel, incrédulo. Porque ¿qué hizo Israel? Israel vio que Moisés abrió el mar, ¿no? Bueno, por medio de Dios. Israel se dio cuenta que ellos cruzaron porque Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué hizo después Israel en el desierto? Quejándose, preocupándose, diciendo, tú nos trajiste a morir aquí. ¿A poco no a veces somos igual que Israel, no? Y de repente nos suceden cosas como hombres y decimos, Señor, me estás acribillando, tú ya me dejaste, ¿no? El Señor siempre ha estado ahí contigo, o sea, Él siempre te va a estar escuchando, pero ¿cómo tú realmente te edificas en la fe? Pues buscándolo de día y de noche, ¿no? ¿Sí me entiendes? Eso es lo que tiene que hacer cada creyente, buscar al Señor de día y de noche, ¿no? Y obedecer. Fíjate, el verso 3 nos dice esto, ¿no?
Dice, bueno, el verso 1, fíjate, la fe no se puede ver ni tocar, es caminar con fe, no con vista, sabiendo que el Señor cumplirá su promesa, ¿no? O sea, cuando Jesús, en Mateo 8, el miércoles estábamos leyendo, cuando Jesús bajaron del techo ese paralítico de Capernaum, ¿qué fue lo que sanó al paralítico? ¿La fe de quién? De Dios. De los amigos. Jesús le dijo, o sea, los amigos tuvieron fe. O sea, ¿yo en quién debo de confiar? ¿Sí me entiendes? A veces yo debo de tener fe en que Dios va a hacer la obra, ¿no? En que en mi casa, en mi familia, en lo que veo, en todo. ¿Sí me entiendes? Por la fe, ese hombre fue sanado. O sea, ¿a poco no debemos de confiar más en Dios cada día? Fíjate, dice, pero solo la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, es una creencia que va más allá de la razón, pero no es en contra de la razón. Esto lo dice David Cusick, pastor de Calvary Chapel, ¿no? O sea, la fe va más allá, ¿no?, de lo que podemos ver. O sea, por la fe debemos de creer que en la palabra de Dios, ¿sí me entiendes? En que todo lo que está escrito es real y todo lo que está escrito se va a cumplir. Yo debo de confiar en Dios, ¿no? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque ¿cómo estoy caminando, no? ¿Sí? Fíjate, ¿cómo? Te voy a poner un ejemplo. Ve a 2 de Corintios, ve a 2 de Timoteo 4. O sea, ¿qué es lo que quiere oír la gente? Porque a veces no tenemos fe como creyentes. ¿Por qué? Fíjate, vamos del verso 1 al 4. Dice, ¿qué es lo que quiere el hombre, no? O sea, vivir sin obediencia a Dios, pero quiero oír lo mejor para su vida. Fíjate, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Qué es lo que está haciendo las nuevas corrientes, no? O sea, ¿qué es lo que quiere oír el hombre o el cristiano, ¿no? ¿Qué es lo que quiere oír hoy en día, ¿no? O sea, que haya avivamientos, que haya todo, ¿sí me entiendes? Pero apartan la palabra, ¿sí me entiendes? O sea, y nosotros como creyentes, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra, a la verdad, ¿sí me entiendes? Ahí está todo, ¿no? En la palabra. Fíjate, sigamos, vamos a Hebreos 11:3. Por la fe, fíjate, por la fe, Génesis 1 nos los dice, se hizo la creación. Ahora ve el Salmo 33, 6-9. Salmo 33, 6-9, y nos dice esto, Salmo 33, 6-9. Dice así, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca, él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Teme a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. O sea, si Dios hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que vemos como hombres, no tendrá el control de nuestras vidas. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿quién tenemos que confiar? O sea, no tiene el control de tu economía, no tiene el control de tu familia, no tiene el control de tu sanidad. O sea, no tiene todo en orden Dios, y no lo podría hacer. ¿Sí me entiendes? Yo realmente en quién estoy confiando, en lo que veo. Me atemoriza a veces lo que veo, me atemoriza si un gobierno, si un país. O sea, ¿qué debo de hacer realmente como hombre? Confiar en Él, ¿no? O sea, puestos mis ojos en Jesús. Ve al verso 4 de Hebreos 11 otra vez. Hebreos 11, verso 4. Fíjate, dice esto, Hebreos 11, verso 4. Dice así, fíjate, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. El verso 4, Caín, ¿qué fue lo que hizo Caín? Ofreció una ofrenda del campo. ¿Y Abel qué hizo? Ofreció un animal de lo mejor, ¿sí? Y la ofrenda de Abel fue más agradable a Dios. ¿Por qué? Porque la dio con adoración, ¿sí me entiendes? O sea, por eso alcanzó la fe a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos justifica como hombres? La adoración a Dios también, ¿no? Eso también alcanza la fe. Vea Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Nos dice esto. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, ¿no?
O sea, él alcanzó justificación por la fe, por las obras que hizo a Dios, la forma de adorar. Ahora ve a Hebreos 11, 5 y 6. Vamos a ir a Hebreos 11, 5 y 6. Hebreos 11, 5 y 6 nos dice esto: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo acercar a Dios, no? Con la pura fe, ¿no? Fíjate, vea Judas 1.14 y Apocalipsis 4.11. Judas 1.14. Judas 1, verso 14. Y nos dice esto, ¿no? Dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué fue lo que le pasó a Enoc? ¿Fue traspuesto o fue arrebatado? O sea, tú esperas aquí algo en la tierra, en cualquier momento puede venir un rapto de la iglesia, ¿sí me entiendes? Y nosotros como hombres, ¿qué estamos pensando? Estamos viviendo en el aquí y el ahora, como creyentes, ¿sí me entiendes? Realmente la iglesia no pertenece aquí, ¿sí me entiendes? La iglesia realmente, ¿qué debería de estar haciendo? Pues predicando la verdad, ganando alma. O sea, si tú ves el mundo de cabeza, ¿sí me entiendes? Tú ves el mundo de cabeza, ves violencia, narcotráfico, aborto, muertes, asesinatos. Ves un gobierno opresión que Dios los llama bestias, ¿sí me entiendes? Porque si tú lees los libros de Daniel en el capítulo 7, los llama como bestias. Entonces, cuando llama a un gobierno como bestias, porque es un gobierno opresor que oprime, ¿no? Entonces, el socialismo, el comunismo, ¿de dónde proviene? ¿Provendrá de Dios? ¿O provendrá de realmente que es un juicio de Dios a la tierra, ¿no? ¿Sí me entiendes? ¿Por causa de qué? Del pecado. Eso es lo que está separando a Dios del hombre, el pecado. Pero todas las iglesias que hablan, ¿no? La fe la dicen: no, pues tú decláralo, obtengo, pídelo, ¿sí me entiendes? Ten fe en esto, lo vas a traer, ¿sí me entiendes? Y realmente no están hablando de la verdad, ¿sí me entiendes? Que el pecado separa a Dios del hombre, y por eso está así la nación, ¿sí me entiendes? Por eso así está el mundo, ¿sí me entiendes? Por causa del pecado, porque han desechado a Dios, ¿no? Entonces, si vemos que realmente vendrá un juicio a la tierra, es por causa de ¿qué? Del pecado de la humanidad. Y si hay gobiernos opresores, como los llamó Daniel, es por causa del pecado, ¿sí me entiendes? Dios permite que esas bestias, por ejemplo, la primera Babilonia, Persia, Greco-Macedonia y Roma, oprimieran a Israel. ¿Por qué? Porque Israel ya no caminaba en sus caminos, ¿no? Entonces la iglesia está aquí en la tierra, ¿para qué? Para anunciar, ¿sí me entiendes? Todo lo demás que la iglesia obtenga después se llama añadidura, ¿no? Por eso Mateo 6:33 te dice, ¿no? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia? Está buscando primero la añadidura y después busca el arrepentimiento, ¿no? O sea, fíjate, Hebreos 11:4, cuando habla de Caín y Abel, alcanzó las obras Abel porque fue justo delante de Dios. De Abel tenía que haber venido la simiente redentora, que era Jesucristo. Pero ¿qué fue lo que hizo Caín? Caín era del maligno, Caín era rebelde en contra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre? Tú le platicas a todo el mundo de Dios y que dices: no creo en Dios, ¿sí me entiendes? Cada vez la iglesia está más flaca, ¿sí me entiendes? Y cada vez la iglesia está más devaluada. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado a Dios, ¿sí me entiendes? Y no buscan a Dios, o sea, realmente no hablan sobre el pecado. La iglesia no está hablando del pecado, la iglesia está hablando de todo, ¿sí me entiendes? Menos del pecado, ¿no? Entonces, ¿por qué están así los gobiernos, no? O sea, ¿por qué están los gobiernos así? Fíjate, sigamos, ¿no? Sigamos, dice: ¿por qué Israel no entra a la tierra prometida? El verso 6, por su incredulidad. Dios abrió el mar, Dios venció a Faraón y ellos no creían, tenían miedo. ¿Cómo nos comportamos nosotros, no? O sea, ¿cómo nos comportamos como hombres? A veces tenemos miedo, nos preocupan las cosas, pero ¿estamos caminando en obediencia? ¿Realmente estamos caminando con Cristo? ¿Sí me entiendes? O a veces sí nos preocupamos como hombres, ¿no? Fíjate, pero sin fe es imposible agradar a Dios, es el verso 6. Esta es la fe básica requerida para cualquiera que busque a Dios. Uno debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos de creer que Dios está ahí y que Él se revelará a sí mismo a los corazones que lo buscan. Daniel, cuando fue cautivo en Babilonia y él propuso su corazón para no contaminarse con la mesa del rey, cuando él oraba, el ángel Gabriel se le aparecía y le mostraba que revelación de Dios.
¿Sí me entiendes? Cuando tú buscas al Señor pero estás caminando en obediencia, ¿tú crees que no te va a responder todas tus peticiones? Nada más lee Juan 16:24. La Biblia te dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y os recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando tú caminas en obediencia al Señor, sí te escucha. ¿Sí me entiendes? Pero si estamos caminando, Choco, ¿cómo el Señor me va a escuchar? ¿Sí me entiendes? Como hombre, ¿no? O sea, como nación, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice 2 de Crónicas 7:14? Si mi pueblo, ¿no?, el cual orare e invocare mi nombre y se volviere de sus malos caminos a mis caminos, yo escucharé desde los cielos, limpiaré su pecado y sanaré su tierra, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Humillarse delante de Dios. ¿Qué hizo Daniel? Se humilló. ¿Qué hizo Moisés? Se humilló, se fue a humillar con Yetro, ¿sí me entiendes? Son la nube de testigos. Fíjate, el verso 7. Vamos al verso 7, vamos a ver a Noé. Noé fue pregonero de justicia. Hebreos 11:7, fíjate, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, ¿tú crees que Noé, cuando estaba haciendo el arca, no le habrán llamado loco? ¿Qué le habrá dicho la gente a Noé? No, este está loco, ¿para qué preparó un arca? Pero él sabía, ¿no? Él creyó a Dios. O sea, Dios le habló y le dijo, prepara un arca. ¿Sabes que el arca es el símbolo de Jesucristo? Porque representa la salvación a los 8 hombres que se salvaron solamente. Primera de Pedro 5 o Primera de Pedro 3, verso 20, te dice que solamente 8 se salvaron. ¿Sí me entiendes? Después del diluvio. Entonces, si el arca de Noé representa a Jesucristo, porque Jesucristo nos dio salvación como hombres y no escuchó la voz de Dios, ¿por qué nosotros como creyentes no le debemos de creer a Dios, no? O sea, lo que Él nos dice a través de su palabra, ¿sí me entiendes? Cuando la Biblia, ¿sí me entiendes?, te redarguye, te instruye, te da momentos de fe, ¿sí me entiendes?, en que tú estás viviendo a lo mejor un poco de angustia en tu vida, ¿qué va a hacer la palabra, no? La palabra es una lumbrera a tus pies. La palabra es más dulce que la miel, ¿sí me entiendes? La palabra te da entendimiento. ¿Por qué? Porque es el mandamiento que Dios nos da. ¿Para qué? Para como hijos de Dios vivamos aquí en la tierra, ¿sí me entiendes? Dios quiere que también aquí en la tierra tengas una vida con gozo, con paz. Pero ¿cómo la vas a obtener, sí me entiendes? Buscándolo a través de su palabra, ¿sí? Teniendo más comunión con Él, apartándote un poco más del mundo. Solamente en ese momento Dios te va a dar gozo, te va a dar paz, te va a dar fe, te va a dar confianza a través de su palabra. O sea, es lo que nos dice Romanos 10:17. Dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios, ¿sí? Fíjate, sigamos en esta parte. Noé, pregonero de justicia, un predicador, creyó en Dios, el arca. ¿Por qué nosotros creemos que Dios está al control de todo lo que nos sucede? Y aún así nos metemos en pruebas, el Señor tiene el control, ¿no? Porque a veces nosotros nos metemos en pruebas, pero aún así Dios, que tiene el control de todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? O sea, tengo que poner mi confianza en ¿quién? En Cristo. Fíjate, ve a Hebreos 8:16, Hebreos 11:8-16, vámonos con Abraham. Es la nube de testigos que habló Hebreos 12. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Génesis 12, ¿qué le dice Dios a Abraham? Deja tu tierra y a tu parentela, porque la tierra que yo te daré fluirá leche y miel. ¿Cuánto tiempo pasó para que Abraham viera esa promesa? 400 años. Le dice, tu pueblo tiene que ir 400 años al exilio, en el Éxodo, y Dios le cumplió o no le cumplió a Abraham. Cuando Dios te da una promesa, fíjate, ¿qué esperaba Abraham? Dice, fundamentos y una ciudad nueva. ¿Nosotros qué esperamos? ¿Esperamos de aquí en la tierra? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo estamos viviendo como creyentes, no? O sea, estamos viviendo en el aquí y el ahora, como creyentes, ¿sí me entiendes? Estamos viendo lo que nos gusta al ojo. ¿Qué hizo Abraham? Dejó todo, ¿sí me entiendes? Abraham, ¿qué fue lo que hizo? 3 veces le llamó. Primero, se llevó a Lot. Después, bajó a Egipto. Fue cuando Sara
dijo a Faraón, es mi hermana, y se llenó la casa de Faraón de peste, de plaga, ¿sí? Y después, ¿qué hizo? Después con su padre también, 3 veces, ¿no? Hasta que creyó, ¿sí me entiendes ahora? ¿Cuántas veces nosotros creemos como hombres de que el Señor nos hace el llamado y que nos habla? Sí, mamá, búscame más, ¿sí me entiendes? Como creyente, dame más tiempo a mí, yo me voy a ocupar de todo lo demás, ¿sí me entiendes? Es increíble cuando tú te ocupas de Dios y Él se ocupa de todas las demás cosas en tu vida, ¿no? O sea, porque sí se ocupa, ¿sí me entiendes? Nada más que a veces nosotros como hombres la queremos ver ya al momento, somos desesperados. Abraham fue paciente. ¿Por qué nosotros no somos pacientes como hombres, ¿no? O sea, realmente estar confiados, ¿no? O sea, de que Él va a obrar en cada área, ¿no? O sea, yo tengo un Dios pequeño o tengo un Dios grande. O sea, es el supremo, ¿no? Es el creador de todo, ¿no? Él hizo el sol, la tierra, las estrellas, hizo al hombre del polvo, hizo los continentes. O sea, si tú lees toda la Biblia, hizo la civilización, la cultura, hizo los idiomas, hizo los países, hizo todo, ¿no? O sea, Dios hizo todo, ¿no? O sea, está al control de su pueblo, ¿no? O sea, cuando tú le buscas al Señor con el corazón, el Señor te escucha, ¿no? Cuando tú le dices, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo esta situación en mi vida, te la entrego, ¿sí? El Señor te va a escuchar. Fíjate, el verso 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, Sara, ¿qué le dice Dios, no? Vas a concebir. ¿Y qué es lo que primero hace Sara? No, allégate a mi sierva, ¿no? A ver. O sea, desobediente, ¿no? Primero. Pero después, ¿qué pasó, no? Sara pudo concebir. ¿Sí me entiendes? Ya de 90 años, Abraham de 100. Y creyeron, ¿no? Primero como que dudaron, ¿no? O sea, cuando Dios te hace una promesa, ¿la hace o no la hace? ¿Sí me entiendes? ¿La cumple? ¿Sí? O sea, lo hace Dios, ¿no? O sea, debemos de confiar en quién, ¿no? En Dios. Fíjate, el verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lo lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamar Dios de ellos, porque les es preparado una ciudad. O sea, aquí cuando Dios llama a Sara y a Abraham, lo llama de Canaán, del paganismo. Y de ellos hace una nación, ¿sí me entiendes? Y ellos dejaron esa tierra, ¿para qué? Para obedecer a Dios. Fíjate, yo puse aquí en las notas, dice, Dios llama a Abraham, deja tu tierra y a tu parentela. Dios le hace a Abraham 3 veces el llamado. Abraham va con Taré, Egipto y con Lot, no fue obediente a Dios. Y paroikos, de la palabra griega, dice residente y extranjero. Ve lo que nos dice a nosotros, Primera de Pedro 2, 11. Primera de Pedro 2, 11 nos dice así. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, ¿no? Entonces, como creyente, ¿cómo tengo que vivir, no? Como peregrino y como extranjero en esta tierra. ¿Cómo vivió Abraham? Como peregrino y extranjero. Abraham, ¿dónde estaba? En Canaán. ¿Canaán qué era? Era el paganismo total, ¿no? O sea, y yo como creyente, ¿cómo tengo que vivir? Pues apartado, ¿no? Esa es la santidad, ¿no? O sea, Dios quiere un pueblo santo, ¿no? O sea, ¿por qué está viniendo el juicio a la tierra, no? Dice Mateo 24, 37, ¿no? Dice que como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los tiempos de Noé, ¿qué hacía el hombre? Tomaba, casaba y se daba en casamiento, pero no escuchaban el anuncio, ¿no? O sea, ¿y cómo está viviendo la iglesia hoy en día, no? Quiere que Dios nos resuelva todos nuestros problemas, todo lo que vivimos, pero nuestro corazón está apartado de Dios, ¿no? O sea, ¿realmente qué tendría que hacer la iglesia? Pues adorar en las buenas y en las malas a Dios, adorar en todo tiempo, ¿no? Si me está yendo mal, adoro a Dios. Si me está yendo bien, adoro a Dios.
O sea, que nada más lo adoro cuando estoy recibiendo, cuando me está yendo bien, cuando me están pasando las cosas en mi vida, todo está fluyendo. O sea, no, ¿sí me entiendes? O sea, simplemente Dios que hizo por ti murió para darte vida eterna. ¿Qué estás esperando, no? ¿Sí me entiendes? ¿La bendición aquí en la tierra o la bendición celestial? Y te la puede dar en la tierra, sí, sí te la puede dar. Porque sí te la da cuando tú caminas en obediencia. Pero también te da la bendición celestial, o sea, cielos nuevos y tierras nuevas, ¿no? O sea, este mundo es caído, este mundo está lleno de injusticia, de maldad, de gobiernos opresores, y en algún momento va a caer, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿yo qué tengo que estar pensando como creyente? Pues buscar más a Dios, ¿no? Realmente agradarlo a Él, ¿no? Mi forma de caminar, que realmente camine conforme a Dios, ¿no? Que lo obedezca, que lo busque, ¿sí? Fíjate. Ve esta parte, ¿no? Dice, nosotros ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Sigo caminando por fe o por vista, ¿no? O sea, ¿cómo estoy caminando como hombre? ¿Por fe o por vista? Fíjate, ve a Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Me voy a aventar todo Hebreos del 11 al 36, pero rápido, no se preocupen. Hebreos 11, 17 al 19 nos dice esto: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. El 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Fíjate, dice en Génesis 22, monte Moriah, asimismo fue crucificado el Señor. Donde fue Isaac puesto, ese es el monte Moriah, y ahí fue mismo crucificado el Señor, dice, y ahí vimos toda la descendencia. Aquí estamos descendencia de Isaac, de Abraham, ¿sí me entiendes? Como creyentes, o sea, todo lo que la Escritura está escrito se ha cumplido, ¿no? O sea, nos damos cuenta que toda la Escritura se está cumpliendo, ¿no? Dice, Abraham llama las cosas que no son como si ya fueran, ¿no? O sea, Abraham así lo llamó las cosas que no son como si ya fueran. Sigamos, Hebreos 11, 21. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Renunció. Moisés estaba cómodo en Egipto. Egipto es un tipo del mundo. ¿Y qué fue lo que hizo? Renunció a los deleites temporales, ¿no? Al pecado, ¿sí? Y por causa de Moisés, que vio el galardón de Cristo. O sea, Cristo siempre estuvo ahí en ese momento, ¿no? O sea, si tú lees la Biblia, Cristo siempre ha estado, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que nos falta, no? Oseas 4:6 dice, este pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? O sea, como iglesia también perecemos porque buscamos en todos lados menos en la palabra. Buscamos todos lados menos en la oración, ¿sí me entiendes? Tenemos que buscar en el Señor, ¿no? O sea, Él es mismo la palabra. Fíjate, el verso 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Fíjate, dice, vamos a Números 13 y vamos a tomar los versos 1, 16, 31 y 33. ¿Por qué el pueblo de Israel no entra
a la tierra prometida? ¿Por qué el pueblo de Israel no entra a la tierra prometida? Vamos a Números 13, y es lo que nos está hablando también estos héroes de la fe. Tiene que ver con esto, Números 13. Números 13:1 dice: misión de los 12 espías. Aquí, ¿qué hicieron estos 12 espías? Manda de cada tribu de Israel a 12 espías. ¿Para qué? Para que analizaran la tierra. ¿Y por qué no entraron a la tierra prometida? Porque ellos vieron gigantes y se atormentaron. Y decían: estos son gigantes, no vamos a poder con ellos. Son hombres de más de 2, 3 codos, ¿sí? ¿Y qué decían los israelitas? Tuvieron miedo. ¿A poco a veces nosotros no vemos la situación que estamos viviendo y nos comportamos igual que los israelitas? O sea, cuando el Señor nos está diciendo: a ver, quiero que tengas una vida en gozo en la tierra, quiero que tengas una vida en paz en la tierra. Y tú como hombre, ¿qué haces? Pues te afliges, te angustias, no estás confiando. ¿Por qué Israel no entró a la tierra prometida? Se afligía, se angustiaba. Dios ya se las había dado, le había dicho la promesa desde Abraham. O sea, aquí regresamos otra vez a Hebreos, ¿sí me entiendes? Cuando Dios le habla a Abraham. Y en Hebreos, ¿qué fue lo que le dijo? No voy a formar de ti una nación grande, te multiplicaré y te daré una tierra donde fluye leche y miel. Le había dicho desde Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Israel cuando ve y inspecciona esa tierra prometida? Tienen miedo. ¿Por qué? Porque ellos se ven como langostas. Tú como hombre o como hijo de Dios, no es porque te tengas que galardonear, ¿no?, de ser un hijo de Dios. ¿Sí me entiendes? Pero tú ya fuiste bendecido en los lugares celestiales. El Señor te escogió de entre miles y millones de personas. Debes de sentirte digno y debes de confiar en Él. Debes de confiar en que el Señor tiene el control de las situaciones que tú vivas. Y todo lo que te pasa en tu vida tiene un propósito. Como a José. José que fue vendido por sus hermanos. Y después que fue gobernador en la tierra de Egipto. ¿Por qué estoy dudando en el Señor? ¿Por qué no estoy confiando en Él? ¿Por qué me atemorizan las situaciones que vivo? ¿Por qué me angustian? ¿Por qué me agobian? ¿Sí me entiendes? Cuando el Señor tiene el control de todo. A nosotros como creyentes no nos debería de importar un gobierno. ¿Sí me entiendes? Porque el gobierno que sea, lo que pase, ¿quién está en control de tu vida? ¿Sí me entiendes? ¿Quién era el gobierno? ¿Qué fue lo que hizo Israel? Pide un Dios, un rey conforme a las demás naciones. ¿Y quién era el gobierno de Israel? Dios, porque era un gobierno teocrático. No necesitaban un gobierno, necesitaban confiar en Dios. Fíjate, Números 13, verso 16. Dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de José. Oseas significa Salvador. Josué tiene que ver con Yeshua. Yeshua es el Salvador. ¿Sí me entiendes? Y si tú te fijas, en todo este tiempo que ellos fueron a reconocer la tierra prometida en este libro de Números, que los mandó a inspeccionar, solamente 2 entraron a la tierra prometida porque creyeron. Tú puedes leer Hebreos 4, ¿sí me entiendes? Y dice que a nosotros también nos fue anunciada la salvación. Y ellos no entraron al reposo de Dios. ¿Por qué? Por la incredulidad. ¿Yo estoy creyendo en Dios? ¿Realmente estoy confiando en Él, en su palabra, y lo estoy obedeciendo? ¿O realmente estoy igual que Israel, incrédulo? ¿Sí me entiendes? Fíjate, dice el verso 31 y 33 de Números. 31 y 33 para no leerlo todo. 31 y 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como las langostas, y así les parecíamos a ellos, ¿no? O sea, como vemos a veces los problemas, ¿no? O sea, grandísimos, ¿no? Y nuestro problema realmente no es nuestro problema. Nuestro problema es el pecado, ¿ves? O el corazón. ¿Sí me entiendes? Que está apartado de Dios. Porque realmente no hay ningún problema con Cristo, ¿no? O sea, yo con Cristo puedo estar caminando como dice la Biblia, ¿no? Y entremos confiados al trono de la gracia. Cuando te está diciendo que entremos confiados al trono de la gracia, es que si yo doblo rodillas y le pido al Señor, Santiago 5:16 te dice esto, ¿no? Que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí me entiendes?
Entonces yo como creyente, ¿qué debo de hacer para avivar mi fe? Primero obedecer y después buscar al Señor con todo mi corazón, ¿no? O sea, si yo me está faltando fe como creyente, si me está faltando realmente la confianza en el Señor, ¿sí me entiendes? Es porque estoy siendo incrédulo como Israel y estoy viendo las cosas muy grandes, ¿no? O sea, los problemas los estoy viendo grandes, ¿no? Los problemas los estoy viendo difíciles. ¿Tú crees que Dios ve nuestros problemas grandes o difíciles? Dios no ve nuestros problemas grandes, ¿no? Sino el Señor nuestros problemas los ve pequeños, ¿sí me entiendes? Solo quiere que busquemos a Él con todo corazón. Fíjate, sigamos leyendo Hebreos 11, el 31, Fíjate, Hebreos 11, 31, dice así, ya vamos a terminar un tantito. Hebreos 11, 31, dice esto. Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga de ejército de extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otras fueron atormentadas, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles. Dice el 32, dice, cada uno de estos hombres fueron hombres de fe, sin embargo tuvieron notables áreas de fracaso en sus vidas. Sin embargo, Hebreos 11 elogia su fe y los incluye en la galería de la fe. Esto nos muestra que una fe débil es mejor que incredulidad, y usted no tiene que ser perfecto para lograr ser parte de la galería de la fe de Dios. O sea, todos estos hombres lucharon, ¿no?, con problemas personales. Todos estos hombres dudaron a veces, ¿sí me entiendes? A veces nosotros también como hombres dudamos de Dios. A veces nos cuesta trabajo. Pero ¿qué es peor? ¿No creer o caminar conforme a Dios? O sea, caminar con un poco de fe. Jesús nos dijo así, ¿no? Si tuvieras fe tan fuerte, podrías decirle a los montes, échate al mar, y ellos obedecerán. Porque todo lo que pidiéramos en oración, creyendo que lo recibiremos conforme a su voluntad, nos será hecho, ¿no? Y Mateo 6, ¿qué te dice? No, pedid y se os dará, tocad y se abrirá, porque nadie aquel que pide no recibe, ¿no? O sea, tenemos que acercarnos con fe al Señor. Fíjate, vamos a acabar Hebreos 11, 37. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba por muerte a filo de espada, movieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres y angustiados, maltratados. ¿Quién fue aserrado en la Biblia? Isaías, por predicar la verdad. Lo cortaron a la mitad. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. David, cuando lo perseguía Saúl, fue a cuevas, cavernas, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjate, para finalizar, dice, ¿dónde tengo que poner? Vamos a regresar a Hebreos 12:1, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dice el principio, teniendo esta nube de testigos alrededor nuestro, despojémonos de todo peso y del asedio del pecado y corramos. O sea, te está diciendo, despójate de todo peso y del asedio del pecado, ¿no? Y dice, y corramos la buena carrera, ¿no? ¿Cuál es la buena carrera? Pues llegar a la vida eterna, ¿no? Por eso Pablo cuando dice a Timoteo, ¿no?, en 1 Timoteo 6:12, ¿no?, dice, tú hombre, echa mano a la vida eterna y pelea la buena batalla de la fe, de la cual fuiste llamado. ¿Para qué fue llamado la iglesia? Para pelear la carrera de la fe, ¿sí me entiendes? Para abstenerse de los deseos carnales, ¿no?, que son enemistad contra el espíritu. Dice, ¿dónde tengo que poner mi mirada? ¿En Cristo o en las adversidades que tiene la vida para cada uno? Ese es el número 1. ¿Tú en quién estás confiando? ¿Lo que ves o en Jesús? También tengo que presentar todas
las cosas que hago con diligencia, ¿no? O sea, también es una fe vana si yo no presento las cosas que hago con diligencia. Tengo que ser diligente como hombre, ¿no? Pues hasta aquí acabamos, vamos a orar, ¿no? Vamos a orar.